Bueno, buenos días, gracias por la invitación. La verdad es que está siendo muy interesante, el sitio es precioso y bueno, la iniciativa creo que muy buena. Y para no perder más tiempo... la flecha a la derecha. A ver. ¿Esta? No. Esa. Vale. Bueno, ¿vale o no vale? Vale, ahí estamos. Bueno, el título de mi charla es Zoonosis y enfermedades emergentes víricas en España en el siglo XXI. Es como muy amplio, pero bueno, luego vais a ver que vamos a hablar de menos cositas. En realidad yo os voy a hablar de arbovirus, ¿vale? Arbovirus que son, como sabéis, virus transmitidos por artrópodos. La mayoría son zoonosis virales, que es de lo que estamos hablando o parte de lo que estamos hablando aquí. Y como ya nos han contado, bueno, pues hay riesgo multifactorial y hay que atender no solamente al virus o no solamente al paciente humano, sino a un conjunto de cosas como nos acaban de explicar. Hay muchísimos arbovirus, provocan gran variedad de cuadros clínicos, desde infecciones asintomáticas, pasando por afecciones neurológicas hasta incluso fiebres hemorrágicas. No suele haber tratamiento y lo que hay que hacer es, sobre todo, prevenir la picadura del mosquito. En esta presentación hoy aquí, bueno, pues pensando de qué organismos hablar, yo creo que hay tres fundamentales, que son Crimea-Congo, dengue y West Nile. West Nile lo va a hablar Eva Frontera ahora, por tanto yo voy a hablar de dengue y de Crimea-Congo voy a intentar daros una pincelada. Yo, como sabéis, trabajo en el Centro Nacional de Microbiología, en el Instituto de Salud Carlos III, para que entendáis desde dónde os estoy hablando, cuál es mi perspectiva. Somos el Laboratorio Nacional de Referencia para Zoonosis y esto, según el ECDC, dice que tenemos que cumplir 5 funciones, que son las que no sé si veis, pero bueno, yo os las leo. Tenemos que ser fuente de material de referencia, dar consejo científico, colaborar e investigar, hacer diagnóstico de referencia y monitorización, alerta y respuesta. Bueno, nosotros tenemos una colección de material que está a disposición del Sistema Nacional de Salud. Hacemos consejo científico, bueno, pues a diario a aquellos que nos lo piden, pero además tenemos un papel importante como asesores del Ministerio en estos protocolos que ya se han mencionado de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, los protocolos de la RENAVE, que son los protocolos de las enfermedades de declaración obligatoria que están aprobados por el Consejo, el famoso Consejo Interterritorial, en 2013 y son de obligado cumplimiento desde el 2015. Bueno, estos son imágenes del Centro Nacional de Microbiología. Somos un laboratorio de referencia, pero también somos un laboratorio de diagnóstico primario. Recibimos muestras de todos aquellos centros del país que necesitan hacer un diagnóstico y no disponen de esas herramientas. Y además, en algunos casos, pues hacemos diagnóstico de referencia. Damos un servicio de 24 horas, 7 días a la semana, porque tenemos una unidad de respuesta rápida que cubre en algunas enfermedades, en algunas alertas sanitarias, cubre más allá del horario laboral normal del instituto. Tenemos instalaciones de nivel de seguridad 3 y está ahora mismo en marcha un proyecto para construcción de un laboratorio de clase 4. Bueno, en cuanto a la colaboración e investigación que antes hablábamos, bueno, pues lo intentamos hacer. Colaboramos con redes internacionales, pero a mí me gustaría hablar de 2 redes nacionales que creo que han sido de gran importancia para la investigación de estos organismos aquí en España. Una es la red de Evitar, que fue financiada por el FIS entre el año 2003 y el 2006, hace muchísimo. Es una red, un poquito lo que estábamos diciendo, que funcionaba con el concepto de One Health. O sea, ahí había epidemiólogos, virólogos, gente de campo, entomólogos, veterinarios. Y se intentaba trabajar eso con esa perspectiva, no solamente yendo a un punto, sino tratando todos los temas. Trabajábamos con muestras tanto animales como de vectores y humanos. Y en esta red, fundamentalmente, los virus con los que trabajábamos fueron Toscana, West Nile, linfocorio, meningitis y hantavirus. Y otra red importante para el conocimiento de estas arbovirosis en nuestro país es la red RICET, coordinada por Agustín Benito,
que se comenzó a financiar en el 2008 y que desgraciadamente finaliza el año que viene. Esta red era es la red de investigación colaborativa en enfermedades tropicales, la red RICET, y estaba más encaminada al estudio de virus importados que no teníamos circulación autóctona aquí. Fundamentalmente han sido dengue, zika y chikungunya. Y lo que se utilizaba era, en colaboración con unidades de medicina tropical del país, utilizamos al viajero como fuente de estudio. Viajeros virémicos que llegaban de otras zonas endémicas, llegaban infectados, virémicos, pues ahí podíamos estudiar qué virus portaban y hacer estudios de epidemiología molecular. Haciendo búsquedas en PubMed, con los términos arbovirus y Spain, West Nile y Spain, o Crimean y Spain, veis a lo largo de las décadas cómo ha ido aumentando el número de publicaciones, el aumento del conocimiento de lo que estaba pasando con estos agentes en nuestro país. En el siglo pasado, a final del siglo pasado, prácticamente no había publicaciones. Las pocas que había se deben a Álvaro Lozano, un extremeño, un médico que seguramente muchos conoceréis, que desarrolló su carrera profesional en el Centro Nacional de Microbiología y que fue un auténtico pionero y que quiso investigar y saber qué pasaba con esto de los arbovirus, que eran unas cosas por aquel entonces se consideraban absolutamente exóticas, y él hizo lo que pudo con los medios que tenía, que en aquel entonces eran bastante poquitos. Después, como os digo, tomó el relevo Antonio Tenorio, y uno de sus grandes logros fue el constituir la red de Evitar, de la que os he mencionado antes. Él fue el coordinador de esta red y veis que en la primera década de este siglo, entre el 2000 y 2009, ya se produce un incremento importante de las publicaciones y muchas, la gran mayoría, son debidas al trabajo que se hizo en red. Además de lo que supuso en este entonces, las colaboraciones que se establecieron en esta red, la mayoría han seguido ahora y son parte, bueno, pues hay mucha gente, aquí soy sobre todo parasitólogos, pero hay mucha gente del campo de la arbovirología que yo conocí en aquel entonces y que seguimos trabajando y colaborando. Por supuesto, después, bueno, pues han ido apareciendo nuevos grupos que bueno, han mostrado interés y están colaborando, y se ve en las publicaciones que ha habido en la década pasada, y que en solamente 2 años, entre el 2020 y 2021, el número de publicaciones ya es bastante elevado, lo cual indica también cómo los arbovirus, bueno, pues se lo han ganado porque cada vez son más frecuentes y cada vez hay más gente interesada en su conocimiento. Paso a hablaros de los virus específicamente. Entonces, el dengue, bueno, pues ya hemos hablado un poquito de él, es un claro ejemplo de enfermedad emergente, reemergente, y tiene una característica fundamental o bueno, importante para su transmisión en el ciclo biológico. O sea, son virus transmitidos por mosquitos Aedes, fundamentalmente Aedes aegypti, pero también Aedes albopictus. Y la característica que tiene el dengue es que produce una viremia, una cantidad de virus en sangre suficientemente alta como para que el hombre sea huésped amplificador. Entonces, una persona que llega virémica desde el otro lado del planeta, si llega a un sitio donde hay vectores eficientes, pueden picarle, adquirir el virus y transmitirlo a otra persona, y que hubiera así ciclos de transmisión, siendo el hombre el huésped amplificador y pudiendo producir ciclos autóctonos allá donde haya vector eficiente. La zona de distribución clásica del virus, bueno, pues la veis, siempre está asociado a la presencia del vector, obviamente, y la veis, bueno, toda la zona tropical, subtropical. Y bueno, en esta gráfica lo que veis es cómo tanto el número de casos como el número de países que informan casos de infección por virus dengue está en aumento. Lo que nosotros, como os digo, llevamos mucho tiempo trabajando con estos agentes, entonces, bueno, pues hemos utilizado herramientas serológicas, pero también moleculares. Este es un ejemplo pues, de una de las PCRs que tenemos en el laboratorio que amplifica una región del genoma que luego, o sea, que es una región informativa y que nos permite hacer estudios filogenéticos, nos permite saber qué virus es,
En dengue hay 4 virus, dengue 1, 2, 3 y 4, y dentro de eso también saber a qué genotipo pertenece. Entonces, aplicando este tipo de herramientas, lo que podemos hacer es la identificación y caracterización del virus causante de la infección y la vigilancia epidemiológica de infecciones por dengue a través de los viajeros infectados. Entonces, como os decía, podemos a lo mejor saber pues, que en Cuba está circulando dengue 3 incluso antes de que eso haya sido notificado oficialmente. Teniendo en cuenta entonces que este virus, que el hombre es virémico y que produce una viremia suficientemente alta como para que sea huésped amplificador, allá donde haya mosquitos vectores y se produzcan llegada de pacientes virémicos, se puede producir transmisión autóctona. Entonces, esto nos podía pasar en Europa. Y esto, la primera vez que se reportó fue en el 2010, que hubo un brote en Croacia, unos casos en Croacia de dengue autóctono y también en Francia. Y a partir de entonces, bueno, pues en este cuadrito se ve que prácticamente todos los años ha habido casos de dengue autóctono, sobre todo en Francia, porque tienen el vector, pero también tienen un sistema de vigilancia muy bueno. En España, los primeros casos se produjeron en 2018, como ahora veremos. Entonces, como os decía antes, el Aedes albopictus, que luego nos hablarán largo y tendido, es uno de los vectores para el virus dengue y está distribuido por todo el litoral mediterráneo y más. Y el dengue es uno de los virus que está recogido como enfermedad de declaración obligatoria. Esto significa que todo caso de infección por dengue tiene que ser notificado y en algunos casos la notificación tiene que ser urgente. En estos protocolos se establecen desde el nivel central cómo tiene que ser la vigilancia en estos alrededor de los casos humanos. Entonces, lo que hay que hacer son 2 cosas. Cuando hay un paciente virémico, sobre todo cuando llega a una zona donde hay vector, comenzar con vigilancia epidemiológica y vigilancia entomológica. La vigilancia epidemiológica, pues hay que ir buscando alrededor del caso si hay otros casos que puedan tener una sintomatología similar y que pudiesen decir que allí está habiendo un brote de casos autóctonos. Y la vigilancia entomológica, pues los entomólogos tienen que ir alrededor del caso, donde vive, donde se ha movido, para ver si hay o no mosquito vector, cuál es la densidad y, si se puede, se buscan mosquitos, se envían a algún laboratorio para determinar si tienen virus dengue o no. Eso es teóricamente cómo funciona. Y esta es una publicación en la que a mí me gusta enseñarla porque me gusta pensar que es un buen ejemplo de que las cosas a veces funcionan y funcionan bien. Entonces, en el año 2015 llega un viajero virémico, creo que de la India, no lo recuerdo, llega a Barcelona. En Barcelona el paciente enferma, presenta sintomatología, va al Hospital Clínic y ahí se le diagnostica una infección por dengue. Se empieza toda la vigilancia epidemiológica y entomológica. Los epidemiólogos no encuentran ningún caso alrededor que pueda ser una sospecha de dengue, pero los entomólogos sí que ven que en la casa de este señor, en los alrededores de la casa, hay una densidad de Aedes albopictus muy grande. Capturan Aedes albopictus, lo envían al CRESA y el CRESA mediante PCR detecta dengue 1 que genéticamente luego se demuestra que es igual que el dengue 1 del viajero. Entonces, lo que ha pasado, el CRESA nos envía a nosotros las muestras por ser el laboratorio de referencia y nosotros confirmamos los resultados. Lo que ha pasado es que ha sucedido el primer paso, ha llegado un viajero virémico, le han picado los mosquitos y los mosquitos han adquirido el virus. Lo que no ha pasado es que se dé después que esos mosquitos han picado a otra persona y así producido un brote. Ya os digo, a mí me gusta pensar que esto es un ejemplo de cómo debe funcionar las cosas y que a veces funcionan. Pero no es lo que pasó en el año 2018 con el brote que hubo de dengue. Lo que ocurrió en este caso es que
se reunió una familia para ir de vacaciones. La familia tenía componentes que vivían en Madrid y otros que vivían en Murcia. Los de Madrid se desplazan a Murcia y juntos van a Cádiz. Vuelven a Murcia y de Murcia los de Madrid vuelven a Madrid. Al volver a Madrid, uno de ellos se encuentra mal. Y acude al hospital, es ingresado. Entonces allí le empiezan a buscar los patógenos más comunes que debes buscar pues, ante un caso con esa patología, y todo es negativo. Entonces el hombre sigue estando con una clínica mala y empiezan a pensar en algo más exótico. Entonces empiezan a pensar no en dengue, empiezan a pensar en West Nile, porque han estado en Cádiz, y en Cádiz, como nos va a contar luego Eva, pues había habido brotes de ganado equino. Entonces, pues a ver si este hombre tiene un West Nile. Entonces le toman muestra y lo mandan a un laboratorio, y en ese laboratorio hacen una PCR para West Nile, pero es una PCR que además de West Nile es una multiplex y detecta también dengue. Entonces, de chiripa ven un positivo para dengue. Ni en el laboratorio ni en el hospital conocían los protocolos y cómo se debe actuar ante estos casos. Entonces, simplemente comunican al paciente: estás infectado por dengue. Bueno, este señor se lo comunica a su familia de Murcia, que también 2 de ellos habían comenzado a sentirse enfermos y habían acudido al hospital. Y en Murcia también estaban buscando los agentes más comunes, pero nadie sospechaba dengue. Cuando les dicen que su pariente de Madrid tiene un dengue, entonces empiezan a buscar y hacen un test rápido y detectan un positivo. Nos envían la muestra a nosotros y bueno, ahí ya empezamos todos a tirar del hilo, nos envían más muestras, tal, y entonces se confirma la infección por dengue en el paciente de Madrid y en 2 de Murcia. Comienzan entonces, pero ya ha pasado mucho tiempo desde que fueron infectados, comienza entonces la vigilancia epidemiológica, la vigilancia entomológica. Los entomólogos buscan en Cádiz, no encuentran a Aedes albopictus, no es una zona, como nos contarán, donde esté establecido, y sí que lo encuentran en Murcia. Se capturan mosquitos, nos los envían a nosotros no vemos que eso tenga dengue, lo cual no excluye que, bueno, pues que simplemente no lo hemos encontrado en los mosquitos que nos han mandado. Y la vigilancia epidemiológica lo que hace es, pues como os digo, buscar otros posibles casos que tengan una sintomatología parecida, y encuentran 2 personas, también un núcleo familiar, un padre y un hijo, que han sido hospitalizados en Murcia con una clínica compatible. Nos envían muestras y demostramos que efectivamente también han sido infectados por dengue. Entonces, esos 5 casos son el primer brote de dengue autóctono que ha habido en España. Ese mismo año, en el 2018, hay otra persona, esta vez en Barcelona, que ahí ya se activan más las alertas, los clínicos sospechan más, entonces bueno, pues hay una sospecha clínica más activa y detectan un caso positivo también en Barcelona que no tiene nada que ver, se demuestra bueno, pues la secuencia del virus, no tiene nada que ver con los casos de Murcia. Esos son los casos de 2018. Y en el 2019 otra vez se vuelve a detectar un caso de dengue autóctono también en Barcelona. En el año 2020 prácticamente no hubo viajes y en el año 2021, bueno, pues cruzaremos los dedos. Entonces, ¿qué mensaje me gustaría que os llevarais sobre el dengue? Bueno, pues que es un virus exótico que no circula de forma estable en España, aunque ha producido 6 casos en 2 brotes en 2018 y 1 en 2019. Y que requiere vigilancia activa, porque tenemos el vector, porque el vector está en expansión y porque continuamente llegan viajeros virémicos a nuestro territorio y bueno, pues se podrían producir brotes de dengue autóctono en cualquier momento. Paso a hablaros ligeramente sobre Crimea-Congo. Como sabéis, bueno, Crimea-Congo es otro arbovirus, pero esta vez es un virus transmitido por garrapatas. El género es Yaloma y fundamentalmente es Yaloma marginatum. Veis en rojo la distribución de Yaloma marginatum prácticamente en toda España.
Los antecedentes que había es que en el año 2010 el grupo de José Antonio Oteo de La Rioja, junto con Agustín Estrada y con Miguel Ángel Abela de la Universidad de Extremadura, detectan el genoma del virus en garrapatas capturadas en animales, en ciervos, en Cáceres, en este punto, en la zona de San Vicente de Alcántara. Detectan el genoma de Crimea-Congo y ellos lo que ven es que pues que se parece a secuencias que están circulando en África. El virus circula en la Europa del Este, en África y en Asia. Y se han descrito 6 genotipos y estos 6 genotipos tienen más o menos una asociación con la distribución geográfica. A partir de la detección en el año 2010, nosotros continuamos, o sea, en el Centro Nacional de Microbiología, continuamos trabajando con Miguel Ángel Abela, con Agustín Estrada y seguimos haciendo el trabajo que ellos habían comenzado buscando Crimea-Congo en garrapatas en esta zona. Y encontramos positivos en el año 2011, en el 2013 y en el 2015. En los años que no se han encontrado simplemente no lo hemos encontrado, a veces es por escaso número de muestras, por conservación, pero no quiere decir que esos años no circulara. Esto lo que nos indica es que aquí hay un foco de circulación endémica de Crimea-Congo en esta zona. Además, bueno, pues haciendo el análisis filogenético se ve que efectivamente el virus es similar al genotipo 3, África 3, o sea, a virus que circulan en África y no los que circulan en el continente europeo. Y bueno, dentro de ellos también se ve cierta variabilidad genética, lo cual parece indicarnos, bueno, pues que lo que os decía, que el virus lleva circulando ya aquí un tiempo y bueno, pues varía porque es un virus ARN. El primer caso humano, como os contaré después, se detecta en 2016. A partir de entonces se comienza un estudio multidisciplinar en el que hay implicados muchísima gente y que bueno, fue en una época además de mucha tensión, de mucha presión mediática, porque había habido 2 casos, uno muerto, bueno, ahora os lo cuento. Pues se ponen de acuerdo 2 ministerios, 3 ministerios, Sanidad, Ciencia y Agricultura, diferentes comunidades autónomas y se implica veterinarios de campo, veterinarios de laboratorio, epidemiólogos, mucha gente implicados en este estudio. Entonces, lo que se quiere ver es, hemos tenido un caso en Ávila y sabemos que había garrapatas infectadas en Cáceres, en San Vicente de Alcántara. Hay más de 200 kilómetros. ¿Cuál es la extensión del virus? Entonces se recogen garrapatas, se recogen sobre animales y también sobre vegetación, en diferentes años. Y resumiendo, se estudian más de 11.000 garrapatas que no se analizan individualmente, se analizan en pools, casi 4.000 pools, de los cuales 128 fueron positivos, de los obtenidos sobre animales, y 7 obtenidos sobre vegetación. Este es el mapa de las zonas que están en color rosa donde se encontraron los positivos. Y se encontraron positivos en todas las comunidades autónomas estudiadas, en Castilla y León, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y en Andalucía, lo cual nos estaba indicando que el virus efectivamente circulaba en una región, en una extensión grande del país. Además, nosotros intentamos genotipar y lo que hemos visto es que no solamente tenemos genotipo 3, que es lo que habíamos visto hasta ahora en las garrapatas en San Vicente de Alcántara, sino que tenemos genotipo 1, genotipo 3, genotipo 4 y genotipo 5. Esto es algo que no pasa en otras regiones o que al menos no se sabe, porque por ejemplo en África pues tampoco hay tantos estudios, pero en otras, en Europa del Este circulan los genotipos que circulan 2 genotipos, uno muy residualmente, pero no hay tanta variedad como lo que está pasando en España. En cuanto a los casos humanos, como os decía, el primer caso se produce en 2013. Lo que ocurre es que se detecta mucho después. Se detectó retrospectivamente en el año 2020. Pero el primer caso sucede en Ávila en el año 2013.
En el año 2016 fue el primero que se detectó prospectivamente. Fue también una persona que estaba haciendo senderismo, estaba en el campo paseando, también en la región de Ávila. Le picó una garrapata y murió. Y mientras estaba en el hospital, infectó, una enfermera se infectó y, bueno, afortunadamente ella sobrevivió. En el 2018 se produce un nuevo caso y este se produce en Extremadura, en el Lechosa de los Montes, en Badajoz. Este hombre era un cazador, también su infección fue asociada a garrapata y murió. Este año también, en 2018, se detecta retrospectivamente un caso en Salamanca que afortunadamente sobrevivió. En el año 2020 se detectaron 3 casos, los 3 en Salamanca. De los 3 casos, 1 murió, los otros 2 sobrevivieron. En el año 2021, hemos detectado ya 1 en Salamanca que sobrevivió y 1 en la región del Bierzo, la más al norte del país hasta ahora que se ha detectado el virus. Entonces, para deciros además que también se han hecho estudios de seroprevalencia en ganado, en animales. Hay varios estudios, uno del IREC, otro del CRESA, y hay un estudio hecho también desde el Ministerio de Agricultura. Y en estos estudios, bueno, pues en diferentes zonas, pero se están viendo seroprevalencias en animales silvestres de hasta el 80% en algunas regiones. Y para finalizar, deciros que hay garrapatas infectadas en un territorio muy amplio del país, que ha habido 10 casos humanos de infección por este virus descritos. 5 se han producido entre 2013 y 2019, pero 5 se han producido entre el año pasado y esto. Esto podría indicar que hay un incremento grande de los casos de Crimea-Congo, pero a lo mejor lo que significa, y eso puede ser, pero a lo mejor lo que significa también es que los clínicos tienen una alerta clínica mucho más grande, sobre todo en la zona de Salamanca, están muy, muy activos, muy vigilantes a esta infección. Uno de los casos se ha producido aquí en Extremadura y, bueno, pues nada, recordaros que la variedad genética de este virus en nuestro país es importante. Y esta es mi última diapositiva. Yo quería ajustarme al tiempo, entonces si queréis preguntas, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Hola Maripa, enhorabuena por tu exposición. Ha estado fenomenal. Simplemente una duda. Cuando has dicho del dengue, los dos, entiendo que la familia esta de 3 casos de una familia, Madrid, Murcia, y luego has hablado de otros 2 casos, aparte de Murcia también. ¿Estaban relacionados? ¿Crees que eran vecinos o algo? No eran vecinos, pero sí que los 2 casos visitaron una huerta cercana a la residencia del otro núcleo. O sea que sí que y genéticamente, la secuencia del virus también era... Perfecto, vale, sí. Esa era mi duda. ¿Alguna pregunta? Sí, muchas gracias. ¿Se utiliza algún tipo de medida una vez que los entomólogos detectan la presencia de garrapatas, tipo rociamiento con algún tipo de insecticida, por llamarlo de alguna forma? Para Crimea-Congo, hasta donde yo sé, no. Lo que sí se hace es desparasitar los animales que están en explotaciones ganaderas, y ahí prácticamente no se encuentran garrapatas, pero medidas contra las garrapatas en el ámbito natural, en ciervos, en jabalís, creo que es bastante difícil. ¿Advertencias cuando vayamos al campo? Bueno, yo creo que ir cubiertos, ir siempre con zapato, calcetines, dejar cuanta menos superficie al aire
y después hacer una buena inspección, que antes decía Javier, y si hay alguna garrapata, quitarla, pero quitarla de forma adecuada. Y bueno, pues ante la picadura de una garrapata, no asustarse tampoco, porque vamos, no todo el mundo que sale al campo le pican las garrapatas. Cuando te pica una garrapata, no todas son hialomas, y si son hialomas, no todas están infectadas. Incluso si están infectadas, tampoco a lo mejor no tienes nada, pero sí que hay que observar, bueno, pues durante un tiempo, y a la mínima aparición de síntomas, desde luego acudir a urgencias. Muchas gracias. Gracias.